por los caminos verdes de la universidad. Chapingo Sustentable. Charlas con especialistas e investigadores en temas ambientales. Chapingo Sustentable. Chapingo Sustentable. Sustentable. Pues aquí en Radio Chapingo, por supuesto que estamos en esta ocasión platicando con temas que tienen que ver con el cuidado del ambiente o buscar la mejor manera de convivir con la naturaleza. En esta ocasión, bueno, van a hablar acerca de este proyecto tan interesante que empezó hace varios años y que ya se cristaliza en diferentes lugares relacionado con la captación y la purificación del agua de lluvia. Y en esta ocasión, la Universidad Autónoma Chapingo, a través del Departamento de Irrigación, tiene justamente una propuesta interesante y, bueno, sobre todo resultados también que nos van a platicar. Para ello tenemos con nosotros al ingeniero Rafael Sánchez Bravo, que es profesor investigador del Departamento de Irrigación. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Juanita, buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente con su auditorio. Y bueno, también por supuesto tenemos con nosotros a una de las egresadas de este Departamento de Irrigación en 2025, que salió precisamente recién egresada, Maritza Janet Martínez Sánchez. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Y bueno, tengo entendido que precisamente has trabajado en este proyecto, pero primero que nada, pues vamos a platicar justamente, si nos pueden decir, ¿cuál es el nombre del proyecto y desde cuándo inició? Claro que sí, Juanita, con gusto. El proyecto genérico se llama Captación de Agua de Lluvia para la preservación y combate a sequías. El proyecto empezó alrededor de 1990 y del 1990 a la fecha hemos avanzado cada año con algo de infraestructura y algún resultado distinto con diferentes personas, básicamente con participación de estudiantes a través de servicio social hemos avanzado de una manera creo que bastante satisfactoria. Bien, Maritza, ¿desde el inicio has estado en este trabajo o en qué momento te incorporaste al proyecto? Desde que entré a la carrera, pues me acerqué al profe Rafa. Entonces, me llamó la atención desde un inicio cuando llevaba a cabo sus proyectos de captaciones de agua de lluvia allá en la región. Entonces, pues me acerqué a él y posteriormente me incrusté al proyecto a través de mi servicio social. Ahí elaboramos una presa que su finalidad fue detener suelo, pero dentro de esos estudios fue evaluar el rendimiento del maíz en las obras de conservación y efectivamente tenemos más rendimiento en donde se han elaborado pues proyectos de conservación de suelo. Excelente. Y bueno, ¿tú eres originaria de dónde? De Puebla. De Puebla. ¿De qué comunidad? Soy originaria de la capital, de Puebla, pero pues me llamó mucho la atención la escasez que se está viviendo pues en la Mixteca poblana. Así es. Entonces, profe, platíquenos precisamente de allá de Puebla, que es donde inicia justamente todo este proyecto pues revolucionario, diría yo, para buscar soluciones precisamente a la sequía. ¿Cuáles son estas comunidades que se vieron beneficiadas inicialmente y, bueno, poco a poco que han ido precisamente resolviendo qué tipo de problemas? Bien, si me permite poner en contexto, Juanita, el enfoque del proyecto es de que como especialistas en irrigación nos corresponde entender cómo es el comportamiento del agua a nivel de una gran región a la que le llamamos cuenca, que es un área geográfica que está determinada por partes altas que llamamos parteaguas, a partir de donde escurre el agua hacia alguna corriente principal. Y de ahí, pues dependiendo del tamaño de esa área geográfica, pues hay cuencas, las áreas grandes, subcuencas, microcuencas, nanocuencas, hasta corrientes de escurrimiento, le llaman unidades de escurrimiento, le llaman los hidrólogos. En el caso particular aquí, nos encontramos, bueno, en general el problema que tenemos es que la sociedad, que somos todos,
cada uno a su manera le está ejerciendo mucha presión a los recursos naturales. O sea, cada día hay más áreas deforestadas, cada día hay más infraestructura física, por ejemplo, más techos, más pisos, más extracciones de agua de pozos, más extracciones de agua de corrientes de aguas superficiales. Y bueno, por tanto, más sequía. Este problema que parece no poderse detener porque la población sigue creciendo, pues lo tenemos que detener porque el día cero pues ya nos ha amenazado, ¿no? En general, en particular aquí en el Valle de México. Y del ciclo hidrológico, o sea, la única agua que hay en el continente viene del ciclo hidrológico a través de la lluvia y regresa a través de los escurrimientos, no sin antes infiltrarse alguna y quedarse en el continente con movimientos más lentos que al final termina regresando en más tiempo al océano, ¿no? Bueno, pues como deforestamos, como hicimos techos, como hicimos pisos, el agua entonces ya no tiene oportunidad de infiltrarse. Y eso ha generado sequías severas, tanto en zonas lluviosas como en zonas áridas, en las partes altas y medias de las cuencas, donde son montañosas y es más fácil que el agua escurra. Los suelos se han erosionado y al grado de que ya no hay prácticamente infiltración y entonces se acabaron los manantiales. Aquí mismo uno puede ir a los manantiales de Santa Catarina, San Pablo y Sayo, que eran abundantes en agua y ya no lo son, pues por los niveles de erosión que tenemos en esas partes. Bien, si eso lo llevamos a un área pequeña, en el concepto de cuenca, en la Mixteca poblana, que tiene como características, primero, que la precipitación es muy baja, es semidesértica, llueve menos de 300 milímetros en nuestra zona de estudio. Segundo, que es un área montañosa, montañas de pendiente no tan fuerte, pero montañosa al final. Y si a eso le suma que las poblaciones no tienen otra posibilidad de subsistencia que no sea la agricultura y la ganadería, ambas de subsistencia, ambas actividades invasivas para este tipo de terrenos que no tienen vocación para estas actividades, pues los niveles de erosión son espantosos, ¿no? Así que la sequía allá es verdaderamente terrible, ¿no? O sea, el periodo de lluvias, primero la lámina precipitada es baja, menos de 300 milímetros. El periodo de lluvias es corto, 2 meses, ¿no? Máximo 3. Hablando en lluvias, 4 lluvias por ciclo de lluvias, ¿no? Entonces tenemos, en el mejor de los casos, 3 meses húmedos y 9 meses secos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues pasa que las poblaciones no tienen agua ni siquiera para consumo, mucho menos luego para que puedan sostener a sus pequeños hatos de cabras. La mayoría son cabras, algunas que otras res. Entonces, estas poblaciones que no tienen ni de dónde tomar agua, cuando yo egresé de la universidad en 1986, como soy originario de esa zona, me invitaron a ayudarles a encontrar una forma de tener agua. Desde luego, específicamente querían que les ayudara a localizar un sitio para perforar un pozo. Solo, Juanita, que los pozos, para su auditorio, solo se pueden perforar donde hay acuíferos y los acuíferos solo están en las zonas planas. O sea, no hay acuíferos en la montaña. El acuífero es agua que se infiltra, que se percola a profundidades grandes en zonas planas, pero en la zona montañosa el agua escurre, así que no hay acuíferos, ¿no? Aparte de los permisos correspondientes. Aparte, ¿no? De Sí. los permisos. Pero suponiendo que les dan permiso, pues de todos modos no importa que hicieran hoyos, no pueden sacar agua porque nunca van a encontrar un acuífero. Así que cuando en primera instancia les mostré esa realidad, pues no les hizo mucha gracia, ¿no? Porque ellos han visto que en todas partes hacen un agujero y sacan agua, ¿no? Les ofrecí invitar a un geólogo. Irrigación tenía un buen geólogo que se nos acaba de ir, el maestro Aurelio Reyes Ramírez, para que les fuera a mostrar si era posible. Y bueno, terminó diciéndoles pues que podría ser un pozo, pero tendrían que hacer una presa para recargar el pozo. Cosa que ya habían comentado conmigo, que yo ya les había comentado, que la única forma era hacer obras de captación de agua de lluvia para detenerla un ratito, que se infiltrara y empezar a recargar aguas abajo, ¿no? Para que lográramos en algún tiempo tener agua a todo lo largo de la cuenquita. Es una cuenca muy chiquita, es una nanocuenca, va a tener 5,000 hectáreas actualmente, ¿no? Que se están atendiendo, ¿no? Así es que sale la primera necesidad. Se entusiasman. Yo invito a un grupo de estudiantes de servicio social, vamos y armamos un gran proyecto, soñadores, yo recién egresado, inexperto, mucha teoría, pero alejada de la realidad.
E hicimos un gran proyecto, una presa más o menos de unos 20 metros de altura fue el proyecto, quizá unos 150, 200 metros de ancho y un costo superior a 20 millones de pesos. E iba a darle agua a 20 familias, ¿no? Obviamente, pues no se pudo concretar porque es un proyecto de esas características, pues no pasa ninguna relación costo-beneficio, ¿no? La gente un poco se desmotivó y yo ya comprometido con que esa era la opción, pues tuve que buscar otros mecanismos. De ahí me nace una realidad, una idea para entender esa realidad. Y la idea que de ahí tomo es que la única forma de que se pueda resolver este planeta es que cada quien asuma su responsabilidad y haga una obra que impida el escurrimiento, que esté a su alcance. Y entonces todo lo que aprendí en irrigación, de los grandes cálculos, de las grandes obras, se transformó en mi mente. Y ahora me puse a trabajar desde los 90s en hacer obras pequeñas que estuvieran al alcance del bolsillo de un campesino de la región y que retuvieran un poco de suelo para que pudieran tener agua. De tal suerte que lo que busqué entonces en los cauces es que se hicieran obras muy chiquillas, obras muy chiquillas, que se fueran creciendo a medida que se solvan y se van asolvando y eso iba a resultar barato, riesgoso, pero barato. Entonces, basado en esa idea, pues tuve que pensar en un proyecto que en lugar de más de 20 millones, pues costara poquito. Y necesitaba financiamiento. Mis hermanos recién se habían ido a Estados Unidos, mis hermanos pequeños, más pequeños que yo, y los emboleté a que ellos financiaran mi primera obra profesional, que fue un bordo de tierra pequeñito de unos 25, 30 metros de ancho por unos 6 metros de alto. Ni tan pequeño. Muy bien. Como quiera, un embalse muy pequeño porque no hay vaso. O sea, para hacer una obra de almacenamiento se requiere un área plana que le llamamos vaso de almacenamiento. Ahí no hay, o sea, son cauces profundos. Fue una inversión alta para los 90s que ellos pagaron. Afortunadamente, había un esquema de entonces propuesto por un chapinguero, Alberto Jiménez Merino, que era secretario de Desarrollo Rural en Puebla, que le llamó a ese programa estatal programa de pastos y bordos. Les daban un módulo de maquinaria a los municipios que incluía un tractor, una motoconformadora y maquinaria pesada, ¿no? Que permitiera que cada quien lo solicitara, si pagaba el diésel y al operador, la podía usar. Pues aprovechamos eso y construimos el bordo. Mis hermanos pagaron alrededor de 25 o 30 mil pesos de un proyecto que hicieron otro grupo de estudiantes. Fue interesante, espero no extenderme mucho, pero lo más interesante es que la gente no me creía que fuera posible de tener una creciente con tierra, ¿no? Eso era imposible en su cabeza, ¿no? Nadie me creía, incluyendo mis hermanos, solo que eran mis hermanos y tuvieron que apoyar la locura del hermano. Interesante fue, lo construimos en mayo, por ahí del 90. Interesante fue que en cuanto empezamos a sacar tierra, porque no hay bancos de tierra, no teníamos más que amontonar la tierra vecina, primero sacamos la tierra y esa misma amontonamos. Cuando la sacamos, ahí mismo se hizo un pequeño vasito, ¿no? Pero además, como rascamos, encontramos el agua, el flujo que va en la parte subsuperficial, y en cuanto pusimos el bordito, se empezó a llenar de agua, sin que hubiera registrádose ninguna precipitación. Bueno, pues se vienen los tiempos de lluvia, se llenó y se hizo un paraíso. Los primeros espejos de agua. Fue el primer espejo de agua que le dio agua a por lo menos 30 kilómetros alrededor a toda la ganadería y recargó el agua de la comunidad que menos posibilidades para tomar tenía. Eso detonó en algo realmente grande en el siguiente sentido. Quiero decir a su auditorio también que eso suena maravilloso y pues parecerá que me dieron un diploma y no es así. Lo que ocurrió es que entonces empezamos a competir con otros que tienen obligación de hacer esas obras, en particular los municipios. Y los municipios dijeron, ¿cómo que esos chapingueros tontos vienen y hacen y ahí tienen agua y nosotros no hemos resuelto? Pues mejor hacemos presas. Y se vino una gran fiebre de presas con esos municipios de esa época, para unas 6 comunidades dentro de la microcuenca.
presas de mampostería, de las mismas dimensiones que el bordo del que nosotros hicimos, solo que de mampostería, bastante más caras, pero al alcance del municipio al menos, ¿no? Lo que en un inicio era la propuesta y que no quisieron apoyar. Así es, la grandota ahora se hizo chiquita e hicieron varias, ¿no? Sí. O sea, así como acostumbran los gobiernos, poco dinero y muchos votos, ¿no? Fue interesante eso porque esas presas, como estamos en una zona donde no hay nada de vegetación, donde la ganadería hace mucha presión, pues la erosión es terrible, ¿no? Una temporada de lluvias y se asolvaron, y los lagos se convirtieron en playas, ¿no? Entonces la gente un poco se decepcionó, pero al concepto nuestro ayudaron, que si tenemos tierra, tenemos agua. Entonces ellos no creían que ahora eso, que antes fue un lago, ahora es un acuífero, que empezaba a producir agua permanentemente abajo de la cortina, aguas abajo de la cortina. Y pues de repente ya en los cauces ya tenían charquitos, allá en mayo, que es la temporada más seca, ya había charquitos para sus cabras y para sus vacas y su burro. Y todavía se usa burro como un animal de tracción y para carga de sus materiales, ¿no? Esto, Juanita, pues con todo y que uno les diga lo que les diga, son incrédulos, así que no creyeron, y cada que van mis estudiantes, cada año llevo estudiantes, pues platican y bla, y aquellos de repente agarran una idea y un día nos creyeron que si ponían otra presa abajo de esas que están rellenadas iba a llenar de agua. Y hoy esa es una realidad. Hoy, después de que ellos hicieron sus presas y otras presas y luego la gente ha hecho borditos, cada quien quiere su presa, o sea, cada quien invierte y hace su bordito de tierra. Hoy le podemos decir que la región, la microcuenca, tiene agua 365 días, aún en el 2023 que no cayó una gota de agua, ¿no? O sea, hay agua. Hay agua porque de esas mini presas que estaban al alcance primero del municipio y la gente, el ciudadano común, el campesino común, con borditos de tierra que agarró cárcavas pequeñas, logró que el agua se infiltre y pues hoy tenemos agua. Hoy tenemos mucha agua en esa microcuenca. Ahí le compartí un video a su auditorio que espero que lo revisen. No he sacado de ningún libro, he sacado 30 años de experiencia. Hoy estamos en el tiempo del dicho que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Estamos en los tiempos de que nada el pato, ¿no? O sea, partimos de cuando nada tomaba el pato, pero hoy tenemos agua suficiente para que la gente pueda subsistir con su ganadería, o sea, sus cabras, sus vacas y sus burros, que son el ganado que tienen. Y para que tome agua. Hoy sus pozos tienen recarga permanente, entonces hay agua suficiente. Así es. Bueno, con este antecedente, por supuesto que retomamos esta primera parte, la captación de agua de lluvia para mitigar sequías, que es muy necesario y de acuerdo a todo este escenario que nos está planteando. Entonces, ¿cuáles fueron estas comunidades que de alguna manera, después de tener una realidad muy triste, encontraron una realidad totalmente diferente para después, bueno, pasar a otro punto? Bueno, el punto de inicio es una comunidad muy pequeña, se llama El Chintete, se escribe con X, el Chintete, pertenece al municipio de Zacapala y colinda con el municipio de Tepeji de Rodríguez, con la comunidad de Zacatepec. Esas comunidades son colindantes y son las más beneficiadas, más el Chintete, que era el que no tenía agua, ¿no? Con ellos empezamos a trabajar. Pero como los cauces vienen de pendiente arriba y pendiente arriba está Zacatepec y más arriba en la cima está el Rancho de las Flores, entonces esas tres comunidades son las que han participado de esta visión de tecnología. Esas tres comunidades tienen agua suficiente, pero en particular la de la comunidad del Chintete, que es donde se juntan los cauces y son portadores de esas recargas. Ellos que tenían agua 3 o 4 meses y el resto había que buscarle a distancias largas, pues hoy son la única comunidad de la región que tiene agua entubada, ¿no? Que hoy tienen agua en casa, ¿no?
Son comunidades muy pequeñas, debo de decirlo también. Son 20 familias, 30 familias, la más grande. Quizá el Rancho de las Flores sea muchísimas más, pero donde más trabajamos, que es el Chintete y Zacatepec, son comunidades muy pequeñas. Por eso no tienen posibilidades de que alguien les vaya a hacer infraestructura, por eso tienen que resolvérselas por ellos mismos, ¿no? Así es, y con este trabajo de pues recargar acuíferos, de crear mini presas que han resuelto pues parte de la problemática en la región. Quiero, antes de avanzar, también por acá agradecer la participación de quienes han hecho pues algo de interacción con nosotros. Emilio Mena, muchas gracias. Alejandro Pasilla Santillán, también por acá. Rocío Guzmán Benítez, por acá en la otra página de Facebook encontré también que estaba un comentario por acá. Pepe Navarro nos dice un saludo al ingeniero Sánchez Bravo, excelente trabajo. Entonces, como parte de esta situación fue precisamente buscar soluciones, cómo lograr llevar el agua hasta los lugares donde había sequía. Ya más o menos se resuelve, pero cuál va a ser el trabajo precisamente de esa agua para mejorar la producción, que es otro de los puntos en esta entrevista. Pero, si me permite, vamos a una pausa, regresamos, porque a mí me gustaría también que el auditorio pueda escuchar un poco de este trabajo que se desarrolla aquí en el Departamento de Irrigación, que es otro de los proyectos interesantes, y que es sobre esta parte de la captación y purificación de agua, y esta colaboración que se hizo, que vamos a escuchar a continuación, es una que hicimos aquí en Radio Chapingo para la serie radiofónica Frecuencia Ciencia, un proyecto que se realiza entre las redes radios universitarias de México y Radio Educación, que va a ser emitida por allá. Así que este proyecto también va a estar conocido pues a lo largo de la República Mexicana. Entonces vamos a unos mensajes y enseguida escuchamos esta cápsula para regresar aquí a la entrevista, como les decíamos, con el maestro Rafael Sánchez Bravo y también la egresada, ya ingeniera prácticamente, Maritza Janet Martínez Sánchez. Comunícate con nosotros al teléfono 595 95 216 10. Radio Chapingo, 1130 de amplitud modulada. El suministro de agua es una problemática a nivel mundial y las zonas rurales son las más afectadas. Por esta razón, se buscan soluciones a través de la academia. Una de estas alternativas que facilitan agua potable para consumo humano es el que realiza la Universidad Autónoma Chapingo a través del proyecto de vinculación universitaria, transferencia de tecnología e implementación de módulos de captación y purificación de agua de lluvia para uso doméstico en los municipios de San Luis Acatlán Guerrero y Francisco Zeta Mena en el estado de Puebla, a cargo del ingeniero Rafael Sánchez Bravo, profesor investigador del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. El primer acercamiento de gestión con estas comunidades la realizó una egresada de esta casa de estudios, así como la supervisión operativa con las 16 familias que iniciaron el proyecto en 2016. Mi nombre es Rosa Hilda Tolentino Peralta, yo egresé de irrigación en el año 2011. Desde entonces he estado trabajando en el equipo del ingeniero Sánchez Bravo. Ahí he estado participando en diversos proyectos, entre ellos que es el de captación de agua de lluvia. Y aquí dentro del proyecto estuve organizando la cuestión de dirigir toda la parte de trabajo técnico. Desde que se inició la excavación, el tejido de las mallas, todo el trabajo se hace manual, no se contratan albañiles. Es enseñarle a la gente cómo va a hacer las cosas para que ellos lo vayan haciendo. Hay una etapa, la primera es perforar el hoyo, el agujero para colocar la cisterna. La otra parte es la de elaborar el cuerpo de la cisterna y se hace de una forma manual con un método que se llama nido de golondrina. Entonces hacen una especie de bolitas como si estuvieran haciendo tortillas aquí en el medio rural las personas y tienen que poner alrededor de 15,000 bolitas para formar el cuerpo de la cisterna. Luego se hace el aplanado, se colocan las losas de la cisterna, los pisos y bueno, es un trabajo que demanda mucha participación de la familia, pero eso es muy importante porque adoptan el proyecto y lo hacen muy suyo. Ellos dicen, ya nos sentimos como si fuéramos Chapingo.
El facilitar la transferencia de tecnología en la captación de agua de lluvia para uso doméstico a familias rurales de alta marginación que no contaban con agua potable les ayudó a elevar su calidad de vida. Me llamo Carlos Alberto Jiménez Argüello. Por ejemplo, en tiempos de sequía tenemos que bajar hasta hay una presa que está como una hora y cargar las cubetas. Bueno, yo cargaba de 6 a 7 cubetas diarias. Cuando queríamos cargar así un buen tanto, hasta 5 o 4 horas para poder tener un buen tanto de agua. ¿Y ahora con este sistema del módulo de captación y purificación de agua? No, pues con este vamos a cuidarla más que nunca. ¿Por qué? Porque gracias a este proyecto que nos dieron, pues es un gran beneficio para nosotros y estamos muy agradecidos. Los alumnos de Servicio Social que también participaron en este proyecto interactuaron con los habitantes de las comunidades rurales y aportaron sus conocimientos. Yo soy Ana María Martínez Gil. Las bombas fueron diseñadas por uno de los ingenieros de mecánica agrícola. Los filtros de agua son láser. En mi experiencia fue muy grata estar aquí, convivir con la gente y ver qué otras necesidades hay, aparte del campo agrícola. Actualmente, la Universidad Autónoma Chapingo da seguimiento al proyecto, observando los avances en los municipios de la Sociedad Rural de Puebla y otros estados de la República Mexicana. Mi nombre es Juan Rafael Sánchez Bravo, soy profesor del Departamento de Irrigación. El proyecto ya es un proyecto que tiene muchos años de vigencia. De inicio se ofrecía a través de la Comisión Nacional del Agua y el Departamento de Irrigación. Los fondos provenían de la Comisión Nacional del Agua, pero a partir de 2016 se financió con la Universidad Autónoma Chapingo. Se creó un prototipo distinto en el que se incluyó agua para uso doméstico y un baño de forma rural personal en condiciones adecuadas. Iniciamos este proyecto en el estado de Puebla. Actualmente, con este proyecto, se han atendido 4 estados de la República. Debemos de tener instalados alrededor de unos 400, 500 módulos para el mismo número de familias y o escuelas. Sin duda cambió desde que se entregó por parte de la universidad en el 2016 y los ahorros que ahora tienen de no comprar agua, seguramente, eso se ha reflejado en un nivel de vida bastante superior al que nosotros vimos cuando llegamos por primera vez. Las casas se han transformado por completo. Ha sido la única fuente que tienen las familias y afortunadamente han podido cubrir los 365 días del año con el agua de la lluvia. Mucha de la investigación que se realiza en las instituciones de educación superior es aplicada, lo que vuelve a la universidad pública más pertinente para la sociedad en su conjunto y más aún para la sociedad rural y de alta marginación. Si el riego y la agricultura no se pueden separar, cuide las aguas ahora para mañana regar. Con el agua el campesino cosecha más y mejor y a su hogar puede llevar el fruto de su sudor. Con el agua el campesino cosecha más y mejor y a su hogar puede llevar el fruto de su sudor. Chapingo Sustentable. Escúchanos por la 1130 de amplitud modulada. Síguenos en internet en radio.chapingo.mx o en Facebook Live. Búscanos como XCWatch Radio Chapingo. Continuamos aquí en Radio Chapingo a través de esto que es Chapingo Sustentable. Y con nosotros se encuentran, por supuesto, el ingeniero Rafael Sánchez Bravo, profesor investigador del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, lo mismo que pues nuestra egresada de 2025, Maritza Janet Martínez Sánchez. Vamos a iniciar con Maritza. Dentro de esta importancia que tiene precisamente los proyectos en el Departamento de Irrigación para mitigar muchas de las problemáticas que se tienen en la zona rural, en particular, ¿tú cómo has estado participando justamente en este gran proyecto? Como les comentaba en un inicio, nosotros aportamos un granito de arena al proyecto. Visitando a las comunidades, nos dimos a la tarea, en ese entonces mi equipo y yo, pues es que una cosa es lo que nos cuenten y otra cosa es ir a vivir que efectivamente pues está pasando lo que no queremos ver, que es lo del cambio climático. Entonces, en conjunto con mi equipo, nos fuimos a la comunidad del Chintete
y fuimos a aplicar entrevistas, fuimos pues, a verificar lo que pues el cambio climático ha estado haciendo. Y fuimos a medir sus pozos de cada una de las personas que viven en la comunidad. Y pues sí, era muy triste ver que ya ni siquiera, pues ya ni espejo de agua había. No podíamos ni siquiera medir, pues nada, o sea, había dentro de ellos animales muertos, peces, nos tocó ver incluso lo que es vacas, chivos. Y bueno, por consiguiente, pues hicimos más visitas porque siempre se ha dicho que el poder del agua es, o sea, ni siquiera la sociedad lo alcanza a ver. Entonces, fuimos a visitar las presas que se han realizado en dicha comunidad. Nos dimos la tarea de medir cuánto estaban almacenando, cuánto estaban evaporando, cuál había sido el impacto en la zona. Y bueno, he de decir que yo fui la mejor alumna de irrigación de mi generación, pero en parte a mí me motivó el hecho de ver que sí podemos aportar un poco con nuestra carrera. Sí, irrigación sí nos permite transformar, mejorar la calidad de vida de las personas, y pues es gratificante, pero lejos de eso es motivador ver rostros que lejos de que ya no habían esperanzas, pues ahora las hay, ¿no? Claro, y dentro de este equipo y de acuerdo a esos datos que pudieron recabar, pues digamos, no sé qué porcentajes aproximadamente fueron precisamente los que encontraron del antes y el después. Pues nosotros visitamos como tal la comunidad en Semana Santa, cuando pues está la sequía a todo lo que da, y pues como le comento, no había agua. Y luego hicimos otra visita cuando era temporada de lluvia, que es en julio, agosto, septiembre. Y pues sí había almacenamiento de agua, pero sigue siendo pues escasa. Sin embargo, en aquellas obras de conservación, lo que son las presas que ha impulsado aquí el profe Rafa, pues esas presas almacenaban agua pues para los 365 días del año, ¿no? Bien, entonces, bueno, primero que nada también, profe, a mí me gustaría que pueda dar los nombres de sus hermanos, porque precisamente gracias a estos apoyos es que se iniciaron, pues digamos que los pininos de estos proyectos que ya son una realidad y que además son precisamente de beneficio a la sociedad. Claro que sí, Juanita, con mucho gusto. Mis hermanos participantes en esta iniciativa, bueno, debo decir que tengo muchos hermanos, tengo 10 hermanos, mi familia está constituida por 11. De esos 10 hermanos, los que se sumaron en esa primera parte de esta iniciativa fueron mi hermano número 4 y 5, el 4 de nombre Emilio Sánchez Bravo y el 5 Teodoro Sánchez Bravo. Mi hermano Emilio ya no está con nosotros, muy jovencito, nos abandonó, pero sin duda fue determinante al inicio, con la aportación de capital, no solo para esos trabajos, hicimos otros que él financió también, ¿no? Así es. Y en esa parte, para ponernos en contexto ahorita de lo que le pregunta a Maritza y su equipo, debo decir que mucho de lo que fuimos a construir, yo lo aprendí en irrigación, aunque no lo conocía en irrigación. O sea, ese concepto de conservar el suelo y agua, yo lo aprendí cuando era niño, de la gente mayor. Mi abuelo lo manejaba perfectamente, solo yo no entendía el concepto técnico, ¿no? Es decir, recuerdo yo muy bien que cuando era muy niño, mi abuelo me decía, en cualquier cauce que caminamos, me decía, si quisiéramos que aquí nazca agua, hay que hacer una presa. Y hacer una presa, en el rancho le llamaban hacer una presa de piedra acomodada, así le llamamos en irrigación. Encimar piedras para que llegara la creciente, dejara el suelo, se fuera la creciente, pero quedaba agua infiltrada. Y efectivamente, los poquitos espacios con agua que había un tiempo mayor eran esos espacios donde alguien había hecho una presa de piedra acomodada. Entonces,
Pero además, ellos cuidaban tanto los recursos, en particular el agua y el suelo, no permitían que se escapara el suelo por erosión. Así que cada carcavita que empezaba a hacer, hacían presas de piedra acomodada. El trabajo en el que se sumó el equipo de Maritza fue justamente ir a hacer un inventario de todas esas presas que hubo hace mucho tiempo cuando tuvimos agua, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿En qué condiciones físicas estaban actualmente, ¿no? Y en qué condiciones de funcionamiento hidrológico, ¿no? Fue un trabajo interesante, ¿no? Ellos recién se estaban metiendo, quizá algunos ni comprendieron la importancia de lo que hicieron. Maritza, ahí va, entendiéndole. ¿Y por qué digo ahí va entendiéndole? Porque cada gente de repente tiene un pozo Noria en su casa, pero le hablo de que viven en la ladera, ¿no? Y el agua donde la tenemos es ahora en los cauces. La que garantiza agua todo el año está en los cauces. La almacenamos en obras pequeñas en los cauces. Apenas estamos llevando a la ladera en los cauces que le llamamos nosotros las cárcavas, ¿no? Además, ellos fueron a levantar un censo en el 2023, que fue el año más seco, que allá en la región llevábamos 2 años sin lluvia, ¿no? Y efectivamente, los pozos Noria no tenían una gota de agua. Había agua sobre el cauce, los cauces donde están hechas las obras de captación de agua de lluvia, ¿no? Ahí había agua suficiente para que la comunidad subsistiera sin problema, ¿no? Pero en sus norias que tienen normalmente cerca para los tiempos de lluvia, pues no había, no fue un año de crisis, ¿no? Pero fíjese, ¿para qué nos ayudó esa parte? Nos ayudó de que ya que vieron que todos los pozos que estaban abajo de las obras que hicimos tenían agua, hoy la gente común está en su cárcava, aguas arriba de su noria, están haciendo borditos de tierra, o sea, solo amontonar tierra, sin ninguna compactación, sin ninguna nada, solo a evitar que el agua se escurra, que esté un ratito ahí. Y hoy la gente, yo puedo decir que ese logro me llevó 30 años que lo entiendan, ¿no? 30 y tantos años que lo entiendan. Que para recargar sus norias la mejor forma es hacer su estorbo para evitar el escurrimiento y generar infiltración. Y quiero decirle en esa parte, ya que le dije que me invitaron por los pozos, que es tan difícil, pues muchos de esos paisanos son mi familia y son los más difíciles de convencer. Tengo un pariente mío que no le diré a su auditorio cómo se llama, no va a ser que me esté escuchando, que ese se dedicó a competir conmigo de que podía sacar agua del subsuelo, ¿no? Hay muchos mitos, en particular el mito de los expertos de la varita que van y le dicen que aquí hay agua y rasca tanto, ¿no? Él, casi vecino de domicilio de mis padres, en una cárcava hizo un pocito, tenía agua, obviamente del agua de recarga de la carcavita, se le acababa y llegó el de la varita, él dijo que le rascara 3 metros, solo era pura piedra, ¿no? Dinamitó, rascó y no sacó nada. A la siguiente cárcava, 200 metros de distancia de su cárcava, otro pariente mío, que él desde siempre se ha sumado a esto, juntó un dinerito, se fue a Estados Unidos, juntó un dinerito e hizo un bordito. Y el bordito tuvo agua, entonces de repente en donde nunca habían visto agua, tuvo mucha agua, un bordito insignificante de unos 15 metros de longitud por unos 3 de alto, ¿no? Eso le motivó a él y puso su estorbo de tierra. Para mí fue satisfactorio, que me fue a decir, tenía razón, sí estaba yo mal de la cabeza. Hoy ya no sé qué hacer con toda el agua que carga mi pozo, ¿no? Entonces, de repente, la gente a la que posiblemente el camino que nosotros en Chapingo promovemos es que ve y platica, les un curso y bla, bla, bla. Yo digo que esa es pura pérdida de tiempo, ¿no? Que el campesino, él tiene sus propias reglas y uno le tiene que demostrar que eso que está haciendo funciona. Y en general, además, aún que lo vea que funciona, todavía es difícil de que lo copie, ¿no? Tiene que estar completamente seguro. Pues nosotros en 30 y tantos años lo hemos logrado, ¿no? Entonces, ese proyecto de captación de agua de lluvia que primero le dije buscamos mitigar la sequía, lo logramos. Pero pues de ahí viene el otro concepto. Ya tenemos agua y si usted se pone a pensar, no hay humano que no vea un producto que no quiera hacer uso de él, ¿no? Y sobre todo el agua.
Así que si de repente ve que hay un lago cerca de casa, pues le dan ganas mínimo de ir a hacer picnic. Bueno, imagínense en una zona árida que nunca ha tenido agua y que ahora ve espejos de agua, chiquitos, pero ve espejos. Pero además que no tiene ni la más mínima idea de cuánto volumen hay almacenado. Comparado con nada es muchísimo. La lucha siguiente ahora fue entenderles que está para cuidarla y para usarla para que sigan creciendo de mejor calidad, pero no se van a hacer ricos con esos volúmenes de agua. ¿A qué me refiero? Incluyendo a los profesionistas de Chapingo. En el periodo del rectorado del doctor Sergio Barrales, me hizo el favor de comisionar a varias gentes de aquí, de la universidad, y todos, sin excepción, cuando vieron la infraestructura que hemos desarrollado nosotros, o sea, nosotros los ciudadanos, dijeron, esto está ideal, hay que poner frutales aquí, por acá, bla, bla, bla. Quiero decirle que eso no es posible, ¿no? O sea, porque de ahí venimos, de la sequía, y si nos ponemos a hacer agricultura, no solo no vamos a tener buenos rendimientos, ¿no? Vamos a regresar a la sequía. Entonces, también lo aprendieron así a golpes, ¿no? No faltó quien agarró un vasito, sembró tomate, le pegó un riego y se acabó el vasito y se acabó el tomate, ¿no? Entonces, la gente ya aprendió que el agua la tiene, que es su vida y que la tiene que conservar. Ya aprendió que para que tenga agua tiene que detener suelo, ¿no? Y ahora ya cree que si ponemos una obrita de ese tipo, nosotros podemos hacer manantiales a donde se nos antoje. Hoy, por cierto, yo invito a su auditorio que me visite para presumirle un gran manantial que tenemos, que es producto de todas las recargas, de todas las obritas de arriba que han almacenado suelo, mucho suelo, ya mucho suelo, muchos años, y que hoy tenemos agua corriente. De hecho, para la misma gente local se sorprende cómo es que donde nunca hubo agua ahora hay un manantial, ¿no? Digo, la lógica es sencilla, pues. Una labor de hormiguita, prácticamente, y de muchas. Es correcto. Bien, pues entonces este trabajo que tiene que ver con la captación de agua de lluvia para mitigar precisamente las sequías, la elaboración de estas pequeñas presas un poco rudimentarias como menciona, pero efectivas finalmente, pero sobre todo es, pues digamos que la paciencia y la constancia en ese trabajo, ¿no? ¿Cómo ha visto entonces en este sentido el otro punto en cuanto a la producción agrícola? Me acaba de mencionar que tampoco es el 100% para poder usar precisamente el agua, ¿no? Pero ¿cómo ha sido precisamente este desarrollo paulatino? Claro que sí, Juanita. O sea, la gente ya que entendió que si no deja ir el suelo y se infiltra el agua, la humedad dura más tiempo. Entonces estamos trabajando en que para empezar la agricultura se hace en zonas de ladera, ¿no? Entonces no se pueden hacer obras de almacenamiento allá en la ladera, se pueden hacer abajo y bombearla resultaría caro. En las zonas de ladera estamos promoviendo que se hagan prácticas muy conocidas, pero también que se abaraten en función de sus propias posibilidades, prácticas que eviten la erosión. Yo he promovido ya de un buen rato algo que en hidrología le llaman, o en conservación de suelos le llaman zanjas trinchera, y bordos en contorno, ¿no? En particular zanjas trinchera en la ladera. ¿Qué es? Que tomamos curvas de nivel, en este caso en las laderas con una pendiente más o menos fuerte, de hasta 20 metros de separación entre ellas, y en cada curva de nivel rascamos una zanja, con lo que rascamos hacemos un bordo, se llaman zanjas bordos, para que cuando venga la lluvia el agua escurra y se quede en esa zanja. Esa zanja recarga al terreno de abajo, la zanja de 20 metros abajo recarga al de más abajo, y así se convierte la ladera como en una esponja, cascada. como en una, pero subterránea. Uh-huh. Entonces el agua va lentamente por abajo. ¿Y qué pasa con eso? Que el terreno está húmedo, siembra maíz, y el maíz que antes con la lluvia le caía hoy, le duraba 3 días, hoy le dura un mayor tiempo, y hemos logrado que la producción de maíz, el rendimiento de maíz que andaría en esas laderas en los mejores casos 300 kilos, ¿no? Por hectárea, ¿no? Con esa tecnología simple lo hemos llevado ya medido a 2 toneladas por hectárea, ¿no?
sea, no estamos regando, es el agua del temporal que solo le estamos infiltrando y que se va moviendo de la parte de arriba de la ladera hacia la parte de abajo, pero como va dentro del subsuelo, mantiene húmedo el suelo y por tanto el maíz se desarrolla de una manera mejor. En los cauces no hay áreas planas, en la región no hay áreas planas. Entonces, estamos trabajando para que las presas no se detengan, o sea, lo que quiero decirle a los auditorios, y cómo dije que con tecnologías que estén al alcance del bolsillo. Hacemos presas, las presas son caras. ¿Por qué son caras? Porque si las hace el municipio o cualquier gobierno, las hace muy altas, y si las hace muy altas van a almacenar mucha agua, van a tener mucha presión, entonces tienen que ser muy, muy pesadas. Resistentes para eso. Así es, y eso demanda mucho material y por tanto mucho dinero. Lo que nosotros hemos desarrollado en los últimos 15 años es hacer presas de altura pequeña, 1 metro máximo de altura. Para que reduzca la presión. Que reduce la presión, se asolva, le subimos otro metro, se asolva, le subimos otro metro, se asolva. Y hemos logrado, por ejemplo, que la más alta que tenemos trabajando ahorita, que ya hizo un vallecito de aproximadamente unas 2 hectáreas en el cauce, que ya es un terreno agrícola de primera, ¿no? Esa presa, de inicio a fin, tiene 60 centímetros de ancho, de espesor, ¿no? Si lo hubiéramos hecho tiene 4 metros de altura, ¿no? Si lo hubiéramos hecho desde el primer momento de 4 metros de altura, hubiera tenido que tener mínimamente 4 metros de base, terminado en 60 centímetros, y eso, hablando de materiales, se hubiera llevado como 9.5 metros cúbicos de material por metro lineal de presa. Y como la hicimos, se llevó menos de 2. Entonces es muy barata y de que funciona, funciona. O sea, ahorita en el material visual que le compartí, hay una presa donde se ve un gran valle, pues esa la construimos así, metro a metro. Claro, uno quisiera pues que otro año ya haya un valle y así no se puede, eso es caro. Entonces lo que nosotros, bueno, primero eso es caro y segundo, retendríamos el agua, mucha agua, que el agua se necesita cuenca abajo. Entonces nuestro concepto es que el agua se almacene, viene la creciente, trae muchos sólidos, se almacena, como tiene velocidad, está detenida, almacenada con velocidad 0, los sólidos se decantan. Cuando ya se decantó, el agua está limpia y la liberamos que se vaya. Eso también le compartí en esas imágenes, ¿no? O sea, no queremos almacenar agua, queremos infiltrar agua. No queremos el agua superficial porque se ensucia, porque se evapora, porque además se necesita. O sea, nosotros estamos promoviendo que el agua es de todos y para todos, pero sin discurso. O sea, que el agua se tiene que mover de la parte alta a la parte baja y que nadie le tiene que estorbar. Nada más queremos que se mueva de manera lenta, ¿no? Entonces, en las partes donde ya pudimos hacer agricultura como esa planicie, pues el maíz ahorita si fuera tenemos un maíz, es más, hoy que con todo y que llovió mucho, las siembras mayores no dieron nada, ya no dieron nada, en donde nosotros tenemos ese proyecto, hoy tenemos un maíz de primer nivel. Y en la parte donde se inunda mucho, apenas establecimos una huerta de mango, que está inundado 2 meses el arbolito y sobrevive. Suponemos que en un par de años vamos a tener 20 mangos produciendo bien. Excelente, pues todo este trabajo, por supuesto, implica constancia, como decíamos, y sobre todo que se pueda creer en que se pueden realizar las cosas, ¿no? Y lo más importante y algo que quiero rescatar es justamente este saber campesino que, como mencionaba, ya se conoce, y la suma de estas tecnologías también de la academia pues ayudan y mejoran la situación. Y sobre todo rescatar pues elementos que ya desde las zonas rurales se trabajan, ¿no? Usted mencionaba las zanjas trinchera, los pozos noria y muchos otros de los elementos que se están aplicando actualmente y que debería de reproducirse obviamente en el resto de la República. Pues nuestro tiempo se nos agota, por supuesto, pero queremos agradecer la participación en esta ocasión del ingeniero Rafael Sánchez Bravo y de Maritza Janet Martínez Sánchez, ambos del Departamento de Irrigación, profesor investigador, egresada en 2025 y una de las excelentes y mejores alumnas justamente de este departamento. ¿Algo más que desean agregar en medio minuto? No solo lo único que yo le podría agregar es invitar a su auditorio a que
vea de qué manera puede participar en que el agua de lluvia se infiltre. Cada quien tiene una. Si gustan contactarse con nosotros en lo que les podamos ayudar, nos sumamos a su causa. Muchísimas gracias, Maritza. Y pues que somos la carrera del futuro. Es nuestro deber aportar un poquito al mundo que estamos invadiendo, pero que nos ha dado buenos resultados. Nada más. Así es, y bueno, pues por supuesto, ya nos decía Maritza, el cambio climático está afectando en todo el mundo y por lo tanto tenemos que empezar a hacer acciones ya. Por lo tanto, pues esa es la tarea para cada uno de nosotros en esta sociedad. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Chapingo Sustentable. Agradezco a Fernando Ruiz, allá en Control Técnico y Streaming. Una servidora, Juanita Meraz, les espera en una siguiente emisión de Chapingo Sustentable. Hasta pronto. Muchas gracias. Chapingo Sustentable. Por los caminos verdes de la universidad.